para tratar de entender un poquitito, inclusive para hacer una suerte, si se quiere, de balance del 2025 y empezar ya con la proyección del 2026, estamos conectados con el amigo Nicolás Areijo, analista, y que siempre nos da una mano para tratar de entender un poco esta Argentina. Nicolás, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Todo en orden, todo en Todo orden bien. por acá. Esperando, básicamente, bueno, el gobierno va a generar el último cimbronazo político, si se quiere, que tiene que ver con que posiblemente se empiece ya a analizar la posibilidad del tratamiento, digo, de la reforma laboral, donde se discutirá en principio en las sesiones extraordinarias, ¿no? La Casa Rosada tiene previsto avanzar con esto y esto seguramente le va a dar calor a este fin de año. ¿Cómo estás analizando primero la actualidad del gobierno, ¿no? Después de las elecciones que parecieran que fueron hace 30 años, pero hace poco, que fue lo de octubre, y seguramente todavía gran parte de lo que está haciendo el gobierno tiene que ver con eso, ¿no? Con el triunfo sostenido que ha tenido. ¿Cómo estás analizando eso y cómo analizás la proyección del 2026 también? Bueno, ahí hay que verlo desde dos ámbitos, me parece. Por un lado, el ámbito ejecutivo, o sea, lo que está haciendo el gobierno en su expansión territorial, o sea, con un ministro de Interior que está teniendo un rol mucho más activo, visible, ¿sí? Como negociador y llevando adelante la idea del gobierno. Y por otro lado, creo que lo que está pasando en el Parlamento me parece que es muy interesante, porque se está constituyendo los diversos bloques, ¿sí? Y me parece que ahí el gobierno, primero que está marcando una posición interesante, porque ha prácticamente triplicado la cantidad de representantes, con lo cual le da una bastante más margen mayor para hay capacidad, imponer la idea. Sí, y además lo interesante, si uno ve, por ejemplo, la conformación de los bloques, es que están habiendo, por ejemplo, ustedes tienen los dos grandes bloques, que son la Libertad Avanza y bueno, lo que va a ser Fuerza Patria. Pero después tienen los dos, los bloques tanto de Provincias Unidas como, estoy pensando en el bloque de los gobernadores del norte, que están teniendo esta postura de decir, bueno, mire, lo voy a apoyar en algunas cosas sí, pero en otras no. Entonces, por ejemplo, se habla de que estaría prácticamente acordado el apoyo con la reforma laboral, ¿sí? Pero después en otras cuestiones tendrían independencia a la hora de votar. Y hasta se habla mismo que dentro de Fuerza Patria, como está habiendo un éxodo importante, y de esta manera hay muchas chances de que Libertad Avanza pasaría a ser la primer minoría, que no es menor el dato. Claro, mira. También se está, sí. Hoy en día están 91-98. Sí. El tema es que hay 4 que seguramente ya se retiran, que son los 4 diputados de Jalín, más hay otros posibles 7 que se jugarían. Y hay para retenerlo... Este bloque federal que se está empezando a gestar, ¿no? Un bloque federal. Exactamente. Y que ahí lo que al parecer estaría dándose es que el mecanismo daría libertad de acción en algunas cuestiones, para que retener, ¿no? Como para no en algunas decisiones permitir que no sea una decisión en bloque, entonces retener de esa manera lo que están pasando más que nada con los gobernadores del norte, que tiene que ver con lo que hablamos en otras charlas, la interna que está habiendo con la figura de Cristina, que por supuesto es muy resistida por algunos sectores, y bueno, y es el momento que los gobernadores también ven para presionar. Y te terminaba de comentar por el tema de la reforma, porque me parece que hoy en día, quizá que la noticia es que el gobierno tiene un mayor contexto de apoyo para llevar adelante esta reforma. Completo con dos cuestiones que surgen de las encuestas. Hay varias encuestadoras, pero digamos, detallando esto, por ejemplo, otras veía Pulso Research, entre otras, que mencionaban dos datos que son interesantes. Primero, en los focus group lo que va apareciendo mucho es que hay un sector que termina votando al gobierno, ¿sí? Pero porque, digamos, exigiéndole que sea el momento de ahora de las reformas, o sea, que tiene que hacerlo. Y eso por un lado. Y en segundo lugar, también están apareciendo las respuestas donde piden consenso a la hora de llevar adelante. Ahí está más dividido el tema, pero hay por ahora un poquito de ventaja de las personas que le están diciendo al gobierno que haga reformas, pero que las consensúe, que no se lleve adelante, o sea, que no se haga por voluntad propia del gobierno y ya está. Entonces digo, ahí tenés dos elementos. Me parece que el gobierno va a llevar adelante las reformas, va a buscar hacer lo más consensuado que pueda,
y creo que está teniendo el contexto favorable para hacerlo, ¿no? Bajo esa premisa, Desde ese lugar. claro, bajo esa premisa queda clarísimo, veremos si es así o no, pensemos también en el carácter de Milei, ¿no? Pero veremos si es así o no. Me parece que el Congreso será el escenario principal, tal vez, de la política argentina, porque no solo estamos hablando básicamente de, como decíamos recién, la reforma o modernización laboral, como lo quieren decir, sino se habla de, es inminente lo del presupuesto, la reforma tributaria, inclusive el Código Penal, Sí. hasta la ley de glaciares. Bueno, hay muchas cosas donde, en virtud de la educación, por supuesto, hay muchas cosas donde en virtud de justamente lo que vos estás diciendo, que es muy importante, la fortaleza que ha generado la libertad de avance en el Congreso, le permite tener la posibilidad de generar consensos y estar mucho más cercano de sacar las leyes que está planteando, ¿no? El Congreso va a ser, digo yo, fundamental, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Sí, por eso digo, hoy en día, a ver, lo que era una situación de extrema minoría y debilidad que mostró cuando asumió Milei, claramente hoy en día es otra situación. Claro, hasta tiene que reperfilar su discurso, ¿no? Recuerdan que el discurso frente al Congreso era que eran... Sí, era de espaldas. De ratas, ¿no? Bueno, en día el gobierno tiene que salir a decir otra cosa, porque por supuesto sería la primer minoría de ratas, si se sigue así, ¿no? Entonces lo que digo es, tiene que cambiar un poco esa cuestión. Me parece que en esa línea, insisto, yo creo que el gobierno está mirando mucho también estos estudios de opinión y todo, y me da la sensación de que va a ir avanzando con las reformas en la medida también que puede, sabiendo también que los gobernadores hoy en día son los gran actores de la negociación. Hoy en día el gobierno no tiene la necesidad de estar negociando tanto con el bloque partidario o con un referente, un jefe de partido nacional, sino que está hablando directamente con los gobernadores, a los cuales en su estrategia, por ejemplo en el Senado Patricia Bullrich, y lo que están haciendo en diputados, ven de la mano de las negociaciones con... Y me da la sensación que por ahí, con una buena estrategia, se puede conseguir más voces. Después habrá que ver el contenido real de la reforma como viene, porque tal cual. También enfrenta, a diferencia de otros años, se está enfrentando a un sindicalismo mucho más débil. Bueno, vos sabés que me sacaste el pensamiento de la boca. Quería que me contaras cómo ves el sindicalismo en este sentido, la CGT. Y bueno, ya per se es una situación muy complicada para el sindicalismo, porque ya tenemos el 42% de la población económica activa está en la informalidad. Claro. Con lo cual el peso que tiene el sindicalismo es mucho menor. Y eso lo sabe, entonces por supuesto, sí, hay reuniones y van a tratar de seguir manteniendo su cuota de poder, pero por ejemplo ya también ciertas obligaciones sindicales han sido sacadas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que efectivamente el sindicalismo no está en el mismo rol que tenía en los 80 cuando frenó la ley MUSI. Claro. Hoy en día tiene un rol. El peronismo en general, el sindicalismo también, como uno de sus brazos siempre tan importantes, están en una situación de debilidad muy fuerte. El peronismo tampoco tiene mayoría en el Senado como para decir, bueno, quedarse tranquilo, que si no si avanzan diputados los que en el Senado tampoco lo tiene. Hoy en día el gobierno, por eso digo, tiene si uno toma en cuenta la idea del no peronismo reflejado hoy en día en el gobierno, tiene la posibilidad histórica de avanzar en medidas que históricamente el peronismo la fue frenando por sus mayorías que tuvo legislativamente. Hoy eso no lo tiene, y además que está sumido en una crisis interna muy importante. Claro. Que tiene que ver en torno a la figura de Cristina. Exactamente, vos sabés que pensaba en eso y pensaba también en que de alguna manera también está esta cuestión de la famosa batalla cultural que el gobierno está ganando claramente, así como hace unos 15, 20 años la batalla era otra y los ganaban otros. Hoy el gobierno está ganando una batalla cultural importante que tiene que ver inclusive con la imagen que da el sindicalismo. El gobierno no pierde oportunidad en decir, bueno, estos que son sindicalistas son millonarios, están en su sindicato y manejando su sindicato algunos hace 30 años o 40, nada, y eso la gente lo ve, lo entiende, y de alguna manera esa batalla cultural también tuerce un poco el brazo hacia esta idea del gobierno de tener una ley laboral más ajustada a lo que pretenden ellos y con poca mirada o con poca, digamos, presencia peronista, por decirlo así, ¿no? Sí. La batalla cultural me parece que, bueno, hace poco tuve la posibilidad de escribir un artículo al respecto en un diario acá de Argentina, en Perfil,
Y vos sabés que ahí cuando me da la sensación de que el gobierno aprovecha situaciones donde hay cierta certidumbre económica, donde hay relativa calma, para avanzar en algunas cuestiones, por ejemplo, simbólicas, y que tienen que ver también con acuerdos que parecían preestablecidos, que hoy en día los ponen en tela de juicio. Entonces de repente designa a Presti como ministro de Defensa, reivindica todo un rol de lo que venían siendo las fuerzas militares, las fuerzas armadas en la política. De repente vuelve con los discursos pues, de los inmigrantes ilegales, toda esta cuestión por la cual avanzó mucho la extrema derecha en Europa. Sí, es muy interesante ver la dinámica de la batalla cultural, ¿eh? Es muy interesante verlo. Sí, estás metiendo un tema que es muy lindo para cuando analizar. frena, para. Claro, cuando ve que la economía no es, empieza a cambiar el rumbo de vuelta. Absolutamente. Va siendo así. Es así. Pero bueno. Antes sucedía del otro lado, ¿no? Antes sucedía también del otro lado. No, es que estás hablando de que el gobierno yo en esto tengo una discusión de personas, pero no tengo problema en sostenerlo. O sea, es un populismo de derecha, no es un gobierno liberal. Un gobierno populista de derecha, como el otro gobierno más importante que tuvimos, es un populismo de izquierda. Exacto. Lo cual, el populismo tiene esa lógica de discusión. No digo que esté ni mal ni bien, digo que sea No, es absolutamente descriptivo, Yo coincido. Y son más libertarios que liberales también, ¿no? Sí. Y bueno, en el hecho de no tener como vocación el respeto a la libertad de expresión y a otras libertades, no hablan muy bien de una figura liberal, ¿no? Más bien es otra cuestión. Tal cual. ¿Y cómo analizás en este contexto y con esto que estamos hablando? Viste que analizamos claramente qué puede suceder con la oposición más dura al gobierno, que estará dado claramente por el kirchnerismo, o lo que quede del kirchnerismo, o el sindicalismo, o lo que quede del sindicalismo, y también hay que analizar cómo funcionará la oposición dialoguista, por darle un nombre, donde el apellido Macri tal vez es el más importante. Yo escucho últimamente a Vidal claramente intentando fortalecer la imagen del PRO, diciendo nosotros no tenemos por qué irnos o por qué vestirnos de violeta para estar cerca del gobierno, y sin embargo el gobierno en este último tiempo, si algo ha hecho con el PRO, es fagocitarlo. ¿Cómo analizás a Macri en esta postura, que es un tipo que está en una situación compleja, digo, ¿no? Sí, hoy en día la posición del kirchnerismo no es la más favorecida. Eso me parece que está claro. Tuvo un espaldarazo electoral que fue en las elecciones, perdió la provincia de Buenos Aires, que simbólicamente es muy importante. Creo que terminó de generar mucho ruido. Está atravesando una interna bonaerense muy fuerte. No se olviden que el gobernador está teniendo un gran inconveniente con ver si termina efectivamente de aprobar el presupuesto o no. Realmente la situación es compleja para el gobierno, para el kirchnerismo, y teniendo también un sector que referenciado en los gobernadores, como decíamos, en algunos gobernadores se están yendo también de esta idea. Me parece que el kirchnerismo está perdiendo ese lugar hegemónico. Al interior del peronismo hay un sector que busca reivindicar otra mirada del peronismo. Me parece que eso también se ve. Creo yo que digamos podrían sumar en algunas cuestiones, no sé, pienso a los diputados de la izquierda, que tienen un bloque de 5, algún diputado de otras fuerzas que en algunas cuestiones se vienen manifestando, pienso en la Comisión Libre, etcétera, que vienen haciendo la verdad que un trabajo muy interesante, gente de la coalición cívica, etcétera, pero mucho más no veo que se le pueda sumar. Por eso digo, el gobierno del día tiene como un contexto favorable. Sí, claro. Hay que ver si lo sabe aprovechar. Y tiene una oposición debilitada. Pulso Research la otra vez dio un dato que sigue siendo preocupante. El 48% de los 48,6, pero no sé exacto, manifiesta que no sabe o no tiene la oposición liderazgo. Claro. O sea, no hay un líder opositor. Claro. Y me parece que tiene que ver con eso. O sea, hoy en día la oposición le está costando mucho salir de levantar la cabeza y empezar a ver
que la gente está también demandando otras cuestiones. Y me parece que eso se revela, por eso me decís cómo está el kirchnerismo. Yo hoy en día lo veo en general a la oposición, no solo el kirchnerismo. Lo veo en una posición de mayor debilidad, de mayor fragilidad, que puede cambiar, por supuesto, porque estamos en una política dinámica, pero lo veo mucho más débil. Sí, eso en ese sentido creo que no hay que negarlo. ¿Te acordás cuando hace un tiempito, sobre todo recién asumido este gobierno, planteábamos que, bueno, Milei no era político, que no sabía hacer política, que inclusive había tenido varios traspiés en el Congreso por ineficacia política, por no saber generar consensos o no generar un montón de cuestiones que tienen que ver estrictamente con el manejo político, y sin embargo, hoy el panorama nos muestra una oposición absolutamente debilitada, un sindicalismo mal visto, un PRO fagocitado claramente por el color violeta, un Macri el PRO perdió su electorado, Raúl. Claro. El PRO perdió mayormente su gran parte de su electorado lo perdió. Quedó un grupo alrededor de 7-8% que lo sigue sosteniendo, pero el núcleo más duro antiperonista lo perdió en manos de la Libertad Avanza, más antiquinerista lo perdió. Ese rol que tenía el PRO de liderar el antiquinerismo lo perdió claramente. Exactamente. Y eso, digo, es una manera de entender que dentro de esta suerte de batalla cultural que analizábamos también es una victoria del gobierno, dejar a la oposición sin agenda, corrió a la oposición de la agenda, ellos marcan el camino, y eso también es un triunfo político que yo la verdad que no imaginaba, yo no le veía demasiada capacidad de gestión política, y inclusive me generó también la sensación de que al irse francos del gobierno, esto iba a ser peor. Sin embargo, pareciera que en ese sentido o han aprendido o tenían bien ocultos algunas formas de manejarse, ¿no? Eso también creo que es un triunfo que también los deja bien parados, ¿no? Bueno, por eso también no hay que olvidarse que estamos también, en momentos donde hay también un dinamismo muy fuerte. Si vos me hacías la misma pregunta el 8 de septiembre y la realidad parecía otra. Era otra, absolutamente. Entonces, eso también es increíble. No hay que olvidarse. Sí, eso es increíble también. Es increíble. Hasta septiembre, sin duda. Y de septiembre acá pasaron muchas cosas y sin embargo pasó poco tiempo. Eso también es cierto. Sí, quizá que para reflexionar me parece que la composición actual del Congreso me parece que es mucho más real de lo que está pasando en la sociedad. Esto me parece que es un dato interesante. Más o menos, pero es un dato real. Sí, es un Congreso que tal vez nos representa mucho más. Sí, coincido. Coincido. Nicolás, como siempre, un enorme placer contar con tu capacidad de análisis. Es muy interesante escucharte y como siempre te estaremos molestando cada mañana, cada tanto, para que nos ayudes a comprender esto, sobre todo con un 2026 que se viene seguramente con mucha política para analizar y seguramente también con muchas cuestiones que entenderemos y veremos como ya parte de la campaña del 2027, ¿no? Muchas de las cosas que se harán tendrán que ver también con lo que se viene el otro año. Así que ahí estaremos como siempre. Dale. Bueno, abrazo, como siempre, un placer. Abrazo enorme, querido. Un abrazo grande. Abrazo grande. Era Nicolás Areijo, amigo de la casa y analista político. Además es, como bien sabemos, docente de la UBA y nos ayuda mucho a entender esta bendita Argentina y poder analizar un poquitito qué estamos viviendo y qué se puede venir en esa materia.